les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos y alegres. Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí para poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre. En esta hora, hermanos, vamos a poder permitir de que el Espíritu de Dios pueda hablar a nosotros en esta mañana. Creo que a eso hemos venido. Cada uno de los temas que se han presentado, creo yo firmemente de que Dios de una manera u otra nos ha estado hablando a cada uno de nosotros. Así que en esta hora vamos a comenzar un tema que es importante para nosotros, especialmente en este tiempo en el cual estamos viviendo. Sabemos que la crisis está sobre encima de nosotros y que como pueblo necesitamos prepararnos para estos eventos finales. Así que, hermanos, los que puedan ir a la palabra del Señor, al libro de Mateo capítulo 24, me gustaría que puedan acompañarme a esta cita que quiero leer antes de comenzar el tema de esta mañana. Mateo capítulo 24, la Biblia nos dice en el versículo 15, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Con estas palabras, hermanos, vamos los que podamos de rodillas y vamos a pedir al Señor una vez más que nos dirija en una palabra de oración. Querido Dios y amante Padre que moras en los cielos, gracias te damos en esta mañana por el don de la vida que nos has dado. En esta hora, querido Padre Celestial, suplicamos que nos puedas perdonar y limpiar de todos nuestros pecados. Rogamos en esta hora y clamamos por la sangre del Cordero Cristo Jesús y que podamos ser hallados justos delante de ti por medio de sus méritos. Señor, en esta hora me pongo en tus manos para ser utilizado como un simple instrumento para que el mensaje de tu palabra pueda llegar a cada uno de nosotros aquí presentes. Rogamos tu bendición y la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta hora se titula La abominación desoladora más cerca que nunca. Vamos al libro profético. El tiempo es muy corto y hay mucho que compartir. Quiero dejar por claro también antes de comenzar de que esta temática es muy amplia, muy abarcante. Hay muchos puntos y detalles que no voy a poder hablar, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Mateo capítulo 24, la palabra de Dios, en el versículo 1 al 3 va a ser nuestra lectura. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3, haciéndonos esta pregunta. ¿Cuán cerca estamos del fin del mundo y cómo lo sabemos? Mateo capítulo 24 nos dice, y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea, ¿qué, hermanos? Derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que, mis queridos hermanos, las señales de los tiempos dadas por Cristo están delante de nuestros propios ojos. Hoy día, más que en ningún otro tiempo, podemos decir que las señales que nos muestran la pronta venida de Cristo Jesús están delante de nuestros ojos. Por esa razón, hermanos, tenemos que prepararnos para estos últimos eventos finales que vienen sobre esta tierra. ¿Cuál fue la primera señal que Jesús le dio a sus discípulos? Siguiendo el contexto de este capítulo 24, este capítulo profético de Jesús.
¿Cuál fue la señal? La primera señal que Jesús le dio a sus discípulos. Si notamos, dice en ese versículo 3, y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de fin del mundo? Así que, ¿cuál sería una de las señales, de las primeras señales que Jesús les dio a los discípulos de acuerdo a este capítulo 24? Dice en el versículo 4 habla sobre engaño. Pero sin embargo, si nosotros analizamos, en la primera conversación de Jesús, Jesús conocía los pensamientos de los discípulos. Amén, hermanos. Amén. Lo primero que Él les dijo a ellos y les habló fue la destrucción del templo. Si ustedes analizan el capítulo completo, el Señor hace un énfasis en la destrucción del templo. La destrucción que iba a venir sobre ese pueblo que tenía el conocimiento de la verdad, pero que no lo estaba viviendo y estaba rechazando al enviado de Dios, al Mesías. Por tal razón, si nosotros analizamos todo el capítulo, hay muchas señales dadas por Cristo. Habla sobre guerra, habla sobre engaño, rumores de guerra, habla también sobre pestilencia. Reino se levantaría contra reino, nación contra nación. Diferentes señales Jesús le dio a los discípulos. Habló de terremotos, habló de tantas cosas que iban a estar aconteciendo. Pero Dios, en su misericordia, nuestro amante Jesús quiso darle un mensaje claro a los discípulos en cuanto a la destrucción del templo. O sea, lo que iba a venir sobre el pueblo del Señor. ¿Cuál de las señales dadas desde el versículo 4 hasta el versículo 30 señalan la destrucción del templo que ellos tanto amaban? ¿Cuál de ellas? Bueno, si nosotros analizamos el capítulo completo, no vamos a cubrirlo todo, pero vamos a ir directamente al grano, al versículo 15 y 16 que dice, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora, el Señor le dijo, cuando viene la abominación desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar que santo. Presten atención a los detalles que Jesús le da a los discípulos. Entonces los que estén en Judea, huyan ¿a dónde? A los montes. Pregunto, hermanos, ¿Dios le dio señales al pueblo? ¿Les dijo lo que iba a acontecer? Sí, mis queridos hermanos. En su amor por los discípulos y por toda la iglesia de Cristo, el Señor, hermanos, le dio señales inequívocas. Pero en cuanto a la destrucción del templo, Dios dio una señal específica y fue la señal de la abominación desoladora que iba a caer que iba a venir sobre el pueblo. Si analizamos lo que dice en Marcos capítulo 13, vamos a la Biblia, hermanos, rapidito, Marcos capítulo 13, y vamos a analizar los detalles que Jesús le dio a los discípulos. Marcos capítulo 13, dice la Biblia, Marcos capítulo 13, versículo 14, dice así, mas cuando vieres la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que estará donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan ¿a dónde? A los montes. Interesante lo que dice el Señor. En Mateo capítulo 24 le dijo que estaría en el lugar ¿qué? Santo. En Marcos capítulo 13 les dice en el versículo 14 que estaría esta abominación desoladora donde no debe de estar. Y en Lucas capítulo 21, vamos a Lucas capítulo 21 para dar trasfondo a este estudio bíblico. Vamos al libro de Lucas, rapidito hermanos. Lucas capítulo 21. El Señor, hermano, le dio a los discípulos, le especificó claramente cuál iba a ser la abominación desoladora y en qué lugar iba a estar. Lucas capítulo 21 dice la Biblia en ese versículo 20. Y cuando veáis a Jerusalén, rodeada de qué, hermanos?
de ejércitos, saber entonces que su destrucción está aquí, cerca. Así que podemos ver que esta abominación desoladora iba a estar en el lugar que santo. Iba a estar en un lugar donde no debería de estar, y también cuando ellos viesen a Jerusalén rodeada de ¿qué? De ejército, el Señor le dijo claramente, le dio las señales claras para que el pueblo de Dios prestara atención a la amonestación que el Señor en su amor le dio a la iglesia cristiana en aquellos días. Así que, mis queridos hermanos, la amonestación Dios la dio por amor a su pueblo. En el libro de eventos, conflictos de los siglos, página 29, fíjense en esta cita. Yo sé que muchos de nosotros hemos estudiado esta profecía, pero es interesante lo que el Señor dice en este conflicto de los siglos, capítulo 1, página 29, dice así. El pueblo escuchó la voz del Señor. Dice, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabré entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieron en Judea, huyan ¿a dónde? A los montes, y los que están en medio de ella, váyanse. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir al ataque, los sitiados estaban al punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero, la previsoria misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para el bien de los suyos. Amén por eso. Amén. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaran el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que no debían desaprovechar. ¿Para qué, hermanos? Para huir, no para quedarse en la ciudad, sino ¿para qué, hermanos? Para huir, conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Amén por eso. Los sucesos se desarrollaron de tal modo que ni un judío, dice aquí de tal modo que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle. Entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos, la iglesia, pudieron salir de la ciudad aprovechando las circunstancias de estar a los alrededores totalmente despejados y de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. Queridos hermanos, Dios en su misericordia le dio las señales al pueblo cristiano para poder salir de la ciudad. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para nosotros hoy día? Primera de Corintios, vayamos a la palabra del Señor. Primera de Corintios. Vamos, hermano, quisiera que esta mañana prestemos atención al mensaje que Dios quiere traer a nosotros. Primera de Corintios capítulo 10. ¿Qué importancia tiene todo esto para nosotros? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ¿qué, iglesia? Como ejemplo, y son escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que nos incumbe a nosotros, a la iglesia adventista del séptimo día, prestar atención a las señales que Dios le ha dado ya a su pueblo de antemano. Hermanos, el Señor viene pronto. Y este mundo va a ser sacudido por una ley dominical. Bien sacudido.
Pero especialmente el pueblo adventista va a ser sacudido de una manera terrible, hermano. ¿Por qué el Señor trajo tan terribles castigos sobre el pueblo que profesaba amarlo? ¿Por qué el Señor lo permitió? La página 25 de este libro, El conflicto de los siglos, dice de la siguiente manera. Conflicto de los siglos, página 25. Dice, durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. Erigieron torres, muros y fortalezas que, unidos a las ventajosas situación topográfica del lugar, la hacían aparentemente inexpugnable. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado cual fuera Noé en su tiempo, como alarmista insensato. Pero Cristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no ¿qué? No pasarán. La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén. ¿Contra quién, iglesia? Jerusalén. Contra Jerusalén. ¿Y quién era Jerusalén en aquellos días? El pueblo de Dios. Hermanos, traigamos esta enseñanza ahora, a nuestro tiempo. Porque estamos viviendo, hermano, no estamos viviendo lo que pasó en aquel entonces. Estamos viviendo ahora la realidad. Y los eventos finales están encima de nosotros. Y como iglesia necesitamos despertar, queridos hermanos. Hermanos, ¿por qué Dios permitió tan terrible destrucción sobre el pueblo que tenía la verdad? Que se le habían dado todos los oráculos, las grandes verdades. ¿Por qué Dios lo permitió? Dice aquí, oí ahora esto, dijo Miqueas, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y apoyándose en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Hermanos, lamentablemente como pueblo hoy día, muchas veces se vive de esa manera. Pensamos, el pueblo adventista del séptimo día está muy seguro en la condición en la que se encuentra, porque tenemos la verdad del evangelio, porque tenemos grandes universidades, porque tenemos escuelas, porque tenemos tantas propiedades y seguimos, hermanos, creciendo y echando más raíces dentro de las grandes ciudades. Hermanos, la crisis viene sobre nosotros y tenemos que como pueblo despertar. Este pueblo recibió la ira, se desató la ira del Señor porque rechazó, hermano, al Hijo de Dios. Rechazó a los profetas que se le fueron enviados. Fueron rebeldes al mensaje del Señor y no vivían el mensaje del Señor. El evangelio no lo vivían. Por tal razón, hermanos, en el año 70 vino una destrucción terrible sobre el pueblo. El Señor en su amor quería salvar al pueblo. Mateo capítulo 23, hermano. Tenemos que entender esto en esta mañana. Dios en su misericordia, Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere la salvación de cada uno de sus hijos. Pero como iglesia tenemos que despertar, iglesia. Mateo capítulo 23, el Señor dijo de este pueblo que tenía la ley de Dios, que tenía los oráculos del Señor. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a quienes, a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y el Señor les dijo, he aquí vuestra casa os es dejada aquí, desierta, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué vino la destrucción sobre el pueblo?
porque rechazó las invitaciones de misericordia de parte de Dios. El mensaje de los profetas fue rechazado como iglesia hoy día. Y este mensaje va para todos nuestros queridos hermanos adventistas a nivel mundial. Dios envía mensaje tras mensaje por medio de sus siervos. Y muchas veces somos muy rebeldes al llamado que Dios nos hace semana tras semana. Este pueblo recibió lamentablemente la ira de Dios. ¿Qué pasó, hermano, en el año 70? Página 30 de este libro, El conflicto de los siglos. Dice de la siguiente manera: espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mandato de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía ¿por cuánto? Por un talento, hermanos. Tan atroz era el hambre que los hombres, cuando Tito rodeó la ciudad en el año 70, hermano, ya no había escapatoria. ¿Cuándo era el momento de salir, hermano? Para el pueblo cristiano, ¿cuál era el momento para salir? ¿En qué año? En el año 66, cuando Sestio Galo clavó los estandartes romanos en el lugar santo. Era el momento para que el pueblo huyese y prestase atención al mensaje que Jesús le había dado, a las señales que Jesús le había dado. Aquellos que no huyeron y aquellos que fueron rebeldes a la amonestación del Señor en el año 70 sucumbieron bajo una terrible hambre dentro de los muros de Jerusalén. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Nosotros sabemos lo que es el hambre, hermano. Qué gusto se puede sentirse el comerse un pedazo de cuero del cinto de su. Qué gusto puede haber en comerse las sandalias, hermano. Nosotros no sabemos lo que es el hambre, hermano. Si apenas hacemos un día de ayuno, y a veces a regañadientes a veces, hermano. Hermano, nosotros no estamos preparados para la crisis. Y estas verdades hay que hablarlas. El pueblo necesita despertar porque estamos muy cómodos dentro de estas grandes ciudades. El hambre fue tan atroz que se comían hasta las sandalias, hermanos. Muchos salían de noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. Pero hoy no nos comemos una ensalada. Hoy le tenemos asco a comernos una ensaladita. Aquí estos hombres, estos adventistas, en ese tiempo, querían buscar de las plantas del campo para poder comer. Y no las hallaron. Yo no sé si nosotros estamos entendiendo el mensaje que Dios quiere traer a nosotros en esta mañana. La crisis que viene bajo esta abominación desoladora va a ser terrible, hermano. Esto va a sacudir al pueblo de Dios. Muy fuerte. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infantes, y dice, de obligar a
a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Millares murieron a consecuencias del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos le quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta fue: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Isaías 49, versículo 15. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Lamentaciones capítulo 4, versículo 10. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Las mujeres cocían a sus hijos dentro de la ciudad. Estas cosas no se quieren hablar. Y muchos ministros estas cosas no las quieren hablar. Pero alguien tiene que dejarle saber al pueblo que tiene que despertar. Amén. El Señor lo dijo claramente. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes y que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó asentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija. Así respecto de su niño recién nacido, como respecto de sus demás hijos que hubieran parido. Porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. ¿Se va a repetir esto, hermano? ¿Qué ustedes creen? ¿Lo creemos, iglesia, que esto va a suceder nuevamente? Entonces, ¿por qué la iglesia todavía sigue viviendo como si estas cosas no fuesen a suceder? El Señor dijo, vayamos a la Biblia, Mateo capítulo 24. Después que el Señor dio la señal de la abominación desoladora, el Señor les dijo: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su capa. Y el que esté en el campo, ¿qué dice, hermanos? No vuelva atrás para tomar, ¿qué? Su ropa. Escuchen el versículo 19, hermanos. Ay. Cuando hay un ay en la Biblia, ¿qué significa? Lamento. Escudriñelo, hermanos. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Ay de las que estén en qué? Encinta en aquellos días. ¿Quién dijo eso? ¿Y quién lo dice hoy? ¿Y por qué seguimos viviendo como si no viene la crisis? ¿Por qué seguimos, hermanos, viviendo como si no viniera esta crisis, hermano? Cada uno de nosotros vamos a cosechar lo que hemos que. Y si nosotros hemos tomado la decisión de tener hijos y no seguimos el consejo de Dios, que es salir de ¿dónde? De las ciudades. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Si nosotros no seguimos el consejo de Dios, nos va a pasar lo mismo que le pasó a los judíos en la destrucción de Jerusalén. ¿O acaso somos mejores que ellos?
El Señor dijo, ay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás. ¿Qué, hermanos? La habrá, hermanos. En el amor de Cristo yo le hago una amonestación al pueblo de Dios. Mediten en este mensaje de esta hora, que esto no sea otro mensaje más que ustedes escuchen. Si usted tiene hijos pequeños, hace tiempo tenía que salir de las ciudades. Dios va a abrir el camino. Pero hay que trabajar a veces. Hay que sacrificarse para obtener lo que necesitamos, porque las instrucciones de Dios son claras, hermanos. Pero hoy día el pueblo de Dios vive en las ciudades hermanos, almacenando, trabajando, como si nada fuese a suceder. Y seguimos teniendo hijos y pariendo y teniendo criaturas sin ser conscientes de que la crisis que viene va a ser terrible, hermano. Allá aquellos hombres se comían el cuero de los cintos. Traten de comerse varones sus cinturones. Ni ustedes ni este servidor sabemos lo que es el hambre. Nosotros no sabemos lo que es el hambre. Ni tan siquiera muchos de nuestros queridos hermanos que vienen saliendo de sus países, que cruzan un desierto, que pasan días con hambre. Eso no se compara a la crisis que va a venir. Las mujeres se comían a sus pequeños hermanos. Se comían a sus hijos. Y dice la pluma inspirada que esto fue un pálido reflejo de lo que viene ahora para estos días. Pregunto, hermano, ¿necesitamos prepararnos? Pero la preparación no es con oración nada más. Porque muchos dicen, hay que prepararnos y hay que orar. Hermano, usted puede estar orando. Mira, si había un pueblo que oraba, era el pueblo judío. ¿Sí o no, hermanos? Si había un pueblo que oraba, era el pueblo judío. Eran estrictos en todo, hermano. Pero el pueblo judío sucumbió en esta terrible crisis. ¿Y nosotros? Si usted tiene hijos, hermanos, y ha decidido tener hijos, tiene familia, haga los preparativos y salga a los campos, empiece a cultivar la tierra, hermano, porque la crisis que viene va a ser terrible. Esto va a sacudir a toda la iglesia, hermanos. ¿De dónde nos estamos alimentando? ¿De Walmart? ¿De la tienda hispana de la esquina? ¿Sí o no? Dependemos del sistema totalmente, iglesia. Y nosotros ante la crisis que viene no podemos, hermanos. No podemos depender de ellos. Pero metidos dentro de las grandes ciudades no vamos a hacer nada. Muchos hemos tenido la oportunidad de salir de las ciudades y no los hemos hecho. Muchos hemos tenido el dinero para hacerlo y no lo hemos hecho porque somos rebeldes al llamado que Dios nos ha hecho de salir de las ciudades, hermanos. La abominación desoladora en los días de Cristo tuvo que ver con los estandartes que fueron clavados en el lugar santo. El tema de esta hora es sumamente amplio y yo me voy a saltar mucho del tema porque quiero llegar a un punto que es bien importante. Yo sé que ustedes han estudiado este tema anteriormente. Y ustedes saben que las insignias que habían en las banderas, en los estandartes de los romanos, tenía que ver con la adoración al Dios ¿qué?
al Dios Invictus, al Dios Sol, hermanos. Por eso nosotros entendemos como iglesia remanente, como pueblo de Dios, que el establecimiento de la ley dominical es la abominación desoladora que viene sobre el pueblo prontamente. ¿Sí o no, iglesia? ¿Cuántos sabemos eso, que los que estamos aquí presentes? Sí, hermanos. Muchos preguntan, bueno, ¿cuánto falta para que venga el Señor? Lo que está faltando es el cumplimiento profético. El cumplimiento profético de la abominación desoladora en nuestros días. Y eso está a las puertas. El pastor Pérez estuvo hablando un poco ayer de la unión de iglesia y Estado. Cómo esta nación ahora más que nunca. Y yo no tengo los años del pastor Pérez. Pero tuve el privilegio de ser bautizado por el pastor Pérez hace ya como 25, 26 años atrás. He tenido el privilegio de poder conocer al pastor John Lopera ya por muchos años. Hemos sido amigos por muchos años. Y hemos visto, hermano, cómo se ha ido cumpliendo las profecías. Lo que antes decíamos y hablábamos, lo estamos viendo con nuestros propios ojos hoy día, hermano. La libertad religiosa se está acabando. Hoy día, si usted predica la verdad, le va a pasar lo que le sucedió a Charlie Kirk. ¿Qué le pasó a Charlie Kirk, hermano? Lo mataron, hermano. ¿Ustedes se piensan que eso solamente va a ser para él? Yo quiero hablar claramente y ampliamente en este tema, en esta hora, porque esto es una crisis, lo que nosotros estamos enfrentando hoy día en esta nación, Estados Unidos de Norteamérica. Ya no hay libertad de expresión. Ahora, si usted habla contrario a lo que cree la mayoría, usted es un extremista. Usted prontamente va a ser considerado como un terrorista. Los bombazos que están mandando allá cerca de Venezuela, destruyendo barcos, hermano, eso es preparación para lo que viene sobre el pueblo de Dios. Pero tenemos que estar seguros y confiados en el Señor, pero tenemos que obrar. El Señor va a proteger a su pueblo. Pero si es necesario que tengamos que dar nuestra vida por el Evangelio, Dios lo va a permitir. Muchos iremos a las cárceles. Pero la pregunta es, y me voy a saltar mucho del tema de esta hora, porque quiero llegar a un punto bien importante. Nosotros sabemos que Apocalipsis 13 nos habla sobre el establecimiento de la imagen de la bestia. Y sabemos lo que representa la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia, iglesia? La unión de iglesia con el Estado. Una copia del papado. Y eso es lo que las iglesias cristianas hoy día están haciendo. Más que nunca. Tenemos un presidente, hermanos, que si durara más tiempo de que va a tener él para gobernar esta nación, es el presidente, hermano, que realmente llena las características de lo que dice la profecía. Habla a veces como un cordero, pero a veces habla como un dragón, hermano. Y lo que dice es ley y se tiene que cumplir. Con el Senado a su favor, con el Congreso a su favor, con la Corte Suprema en su favor. Hermanos, entendamos, hermanos, que esto está, hermanos, alineándose para ya ser establecida la abominación desoladora en esta nación. La pregunta de los 64,000 chavitos es, ¿cuándo tenemos que salir? En el año 1888 sucedió algo tremendo en la iglesia. ¿Qué pasó en la iglesia en el año 1888? ¿Qué mensaje rechazó la iglesia en el año 1888? El mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje de la justificación por la fe.
Pero ¿qué pasó en el mismo año 1888, hermano? Hermanos, por medio del senador Blair, queridos hermanos, se trató de imponer, de implantar la ley dominical aquí en esta nación a nivel del Congreso. ¿Sí o no, iglesia? ¿Hemos entendido ese mensaje? Como iglesia hemos entendido lo que pasó en el pasado con nuestros pioneros, porque pareciera que no. Sestio Galo ya vino, hermano. Sestio Galo ya vino, iglesia. No estamos entendiendo. Sestio Galo ya vino. En el 1888 se trató de pasar ya una ley dominical a nivel del Congreso, hermanos. Dios en su misericordia utilizó a un hombre. ¿Quién es ese hombre? Alonzo T. Jones, para defender la primera enmienda de esta nación. Defendió el derecho que tenemos como pueblo de escoger a quién vamos a adorar. ¿Sí o no, hermanos? Eso sucedió en el año 1888. Y la ley dominical se cayó. Pero desde ese entonces hasta ahora, Dios envió mensajes claros y contundentes al pueblo adventista del séptimo día de que era tiempo de salir de las ciudades. ¿Sí o no, iglesia? Sí, hermanos. Hace 137 años Dios nos dio la señal para salir. Sestio Galo ya llegó. Y muchos de nosotros estamos esperando que venga Tito para salir de las ciudades a irnos a sembrar para el campo. Yo estoy desde el 2009 viviendo en el campo. Gracias al Señor. Salí de la Florida y me mudé al estado de Oklahoma para vivir en el campo. Y hasta el día de hoy, todavía no estoy preparado. Y estamos pensando, hermano, que va a venir la ley dominical y es el tiempo para huir de las ciudades. Para vivir ahora en los campos y ponernos a sembrar. Qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos, hermanos, como pueblo. Sestio Galo ya llegó, hermanos. Lo que viene ahora, hermano, va a ser una huida. No va a ser tiempo para ir a sembrar peras y batatas. No va a ser tiempo para eso, iglesia. No hay tiempo. Porque cuando Tito venga, hermano, viene a destruir, hermano. ¿Sí o no, iglesia? Yo no sé, yo no los veo muy convencidos, hermano. Es que no esté convencido de esto, ¿sabe qué va a pasar? Lo mismo que le pasó al pueblo judío. Va a querer salir de las ciudades y no va a poder, hermano. No va a poder. No va a poder, iglesia. Voy a leerle una cita interesante en este pequeño panfleto que tengo aquí, página 34 y 35. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas y esto significa opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Mensaje Selecto, tomo 2, página 412. ¿Dónde debemos estar ubicados? Cuando el poder con el que se inviste a los reyes
aliado de lo bueno. Ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina, cuando el poder que está aliado con la maldad está ligado con los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra, cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Amén por eso, hermanos. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Año 1897. Después que vino Sestio Galo en el año 1888, cuando Dios dio ya la señal para salir ¿de dónde? De las ciudades. La sierva del Señor empezó a enviar mensajes de parte de Dios que era necesario que el pueblo de Dios se trasladase ¿a dónde? A los campos a vivir. Desde el año 1888. Pero aquí estamos echando raíces. Viviendo súper cómodos dentro de las ciudades. No quiero salir de Dallas. No quiero salir de Irving. No quiero salir de West Palm Beach. No quiero salir de Oklahoma City. Porque tengo el Walmart a la esquina. Porque tengo la feria latina a los pasos de mi casa. Hermanos, Sestio Galo ya vino. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos esperando? Si usted ora, pero obra a la misma vez, Dios va a abrir las puertas para que usted se ubique en lugares apartados de las ciudades. Toca a ti. ¿Pasa uno trabajo? Sí, pasa uno trabajo. Hay que viajar. Yo viajo 1 hora y media todos los días para ir a trabajar. Para ir al templo, 1 hora y media. Y los que estamos en las ciudades a las 11 de la mañana llegamos a la iglesia. Hermanos, yo les digo estas cosas porque como iglesia necesitamos saber que la crisis está encima de nosotros y que tenemos que hacer algo ya, iglesia. La pregunta es, ¿a dónde nos tenemos que ir? ¿Hay que salir de Estados Unidos? Porque, hermanos, este mismo señor, Alonzo T. Jones, escribió una cita. Fue un sermón que él dio. Y muchos son de la idea de que hay que salir de los Estados Unidos. Porque aquí la crisis va a estar terrible. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Eso no es así. Voy a leer la cita, porque yo quiero dar esta información porque es importante. Hay muchos hermanos adventistas que están confundidos en este asunto. No salen, no se van a sus países, porque esta cita dice que llegará el tiempo que algunos se arrepentirán de no haber salido de Estados Unidos. Pero ¿qué dice el contexto de la cita? Yo le doy gracias al Señor y a un hermano que tradujo la cita completa, se tomó el tiempo. El hermano está presente aquí. Se tomó el tiempo de traducir esa cita completamente. La cita dice así: se acerca el día cuando todo adventista del séptimo día en Estados Unidos daría todo lo que tiene y casi su vida si pudiera estar fuera de los Estados Unidos. Permítanme decir eso otra vez, dijo este señor, Alonso. Estoy hablando ahora de algo que le interesa a todo adventista del séptimo día. Viene el día y no está lejos cuando todo adventista del séptimo día deseará con todo su corazón estar fuera de los Estados Unidos. Y multitudes se condenarán a sí mismos y se inquietarán a sí mismos bajo la condenación de que no salieron de los Estados Unidos cuando tuvieron la oportunidad.
Boletín de la Conferencia General, 16 de abril del año 1901. Esa es la cita. Esa es la cita que se utiliza para decir, hay que irnos de Estados Unidos. Y hay que irse de Estados Unidos. Todo el mundo, aún los americanos, hay que irse de Estados Unidos. ¿Y qué hacen todo el montón de hermanos americanos que viven en esta nación? ¿Se tienen que ir para Puerto Rico, para Jamaica? ¿Se tienen que ir fuera de Estados Unidos? Lo terrible de esta mala interpretación de esta cita es que muchos pues dicen, bueno, hay que irse de Estados Unidos, pero no se van de Estados Unidos. Siguen echando raíces ¿en dónde? O sea, ni se van para allá, ni salen aquí al campo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ni fu ni fa, ni allá ni acá. Nos quedamos aquí todavía. Pues yo voy a leerle parte de lo que dice el sermón. ¿Qué les parece, hermanos? ¿O se quieren ir a desayunar? No. Bueno, no solo de pan vivirá ¿qué? Yo les voy a leer todo lo que dice la cita, completa. ¿Qué les parece? Para que tomen una decisión. Por todas. Amén. Esta cita, hermanos, es un sermón que escribió este señor en esa fecha del año 1901. Y dice así. El contexto de la cita tiene que ver con un mensaje que dio él hablando sobre Abraham cuando Abraham fue llamado a salir de su tierra y de su parentela al lugar donde Dios lo iba a enviar. Pero Abraham iba a ser un testimonio ¿a qué? A las naciones. Abraham, Dios lo sacó de la idolatría en la que se encontraba con su familia para salir de ahí porque él iba a dar testimonio. Y así era, donde quiera que Abraham llegaba, él levantaba un altar ¿a quién? A Dios. Ese es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo. Y ese es el mensaje que Alonso T. Jones estaba dando a la iglesia. Dice así, escuchen bien. Entonces ningún hombre ve lo que Abraham vio. Yo tengo la cita aquí completa, los que lo quieran le pueden sacar foto después o si no se la podemos enviar por email. Entonces ningún hombre ve lo que Abraham vio. Ningún hombre puede comprender lo que tiene en Abraham hasta que no solo pueda, sino que lo haga. Mire desde dónde está y vea este mundo entero y el venidero. Y vea este mundo a la luz del mundo venidero. Y eso es lo único, más que todo lo demás, que los adventistas del séptimo día necesitan ver ahora. Es esa única posición, ese único lugar, ese único llamado, escuchen bien, es lo único a lo que los adventistas del séptimo día deben elevarse hoy. Cada uno debe encontrarse a sí mismo parado en la luz de Dios, separado de todo, a solas con Dios, parado bajo la bendición de Dios tan grande que lo convierta a él mismo en una bendición hasta los confines de la tierra. Miren el mensaje que le está dando a la iglesia. Debemos pararnos y mirar desde el lugar donde estamos a todo lo que se interpone entre nosotros y el mundo venidero. Debemos mirar hacia el mundo venidero y en el resplandor de ese resplandor ver la importancia del mundo donde estamos y el trabajo que ha de ser hecho en el mundo donde estamos. Hermano, las palabras del señor Jones, hermano, que da aquí, él compara la obra del pueblo adventista con la orden que recibió Abraham de salir de su tierra, de su parentela, para proclamar el mensaje al mundo entero. Ahora, cuando así nos afiancemos, dice él, mirando al mundo entero, cada conferencia trabajará para el mundo entero. ¿Para qué, hermanos? Para el mundo entero. El mundo, o sea, las almas
que están en el mundo, será su cuidado, su principal interés. Y luego nuestros propios intereses locales se cuidarán solos. Entonces, cada iglesia velará por el interés de la conferencia y los del mundo. Y todo lo demás se cuidará solo. Entendamos, hermano, que el contexto de esto es en el año 1901. Y cada individuo estará mirando por la iglesia, por la conferencia y por el mundo entero. Por todos los intereses excepto los suyos. Por todos los intereses excepto ¿qué? Los suyos. Vamos a entender bien más adelante lo que él está queriendo decir. Y los elevará en sacrificios a Dios. Esa es la revolución que necesita forjarse hoy en toda la obra mundial de los adventistas del séptimo día. Ahora bien, hay otra cosa más que pertenece aquí. Estados Unidos sí tiene un lugar en el mundo. Es cierto. Tiene un lugar que ahora no tiene. Ahora presten atención. Estados Unidos tenía un lugar en el mundo que era el más alto. Dios lo puso así. Lo dispuso para ser la luz del mundo según los principios del cristianismo para todos los pueblos, todas las naciones. Pero la nación ha descendido de ese lugar elevado a lo más bajo. Y eso fue en el año 1900 ¿qué? ¿Y qué dirá él ahora si estuviera vivo? Ha abandonado su alto llamado esta nación, sus principios que fueron establecidos para ser la luz del mundo y ahora conducirá al mundo por otro camino diferente al que lo condujo cuando permaneció en la luz de Dios. Presten atención, hermano. Ahora hay otra idea que debo recordarles sobre este asunto de salir de su país. Presten atención a las palabras. Dios ha estado llamando a la gente de este país a salir a los lugares desolados y desérticos de Europa y otros países. Miren el contexto, hermano, escuchen el contexto. Hay suficiente en este país para atender los llamados de todas partes de la tierra. Hay suficientes adventistas del séptimo día en Estados Unidos para salir de los Estados Unidos a todos los países y atender todos los llamados de la causa de Dios en todo el mundo. ¿Ok? Aquí dice para atender las necesidades ¿de dónde? Del mundo. ¿Ok? Escuchen bien. O sea, él no está diciendo es para huir de los Estados Unidos por la crisis que viene. Es que había una necesidad en los pioneros adventistas, que es la que no hay hoy día en la iglesia, que es de proclamar el mensaje al mundo entero. Dice así, y si los adventistas del séptimo día se levantaran y fueran a donde Dios los llama, escuchen bien el contexto, a todo el mundo, entonces los testimonios que dejarían tras de sí multiplicarían sus números en poco tiempo en lugar donde estaban. Pero ¿lo estamos haciendo? Le dice él a la iglesia. Nuestro pueblo no está yendo a las naciones. Nuestro pueblo no está yendo ¿a dónde? Miren el contexto, iglesia. No se muda del país. ¿No se muda de dónde? Pero ¿cuál es el contexto? ¿Para predicar qué? El mensaje a las naciones. No está yendo al extranjero. ¿No está yendo a dónde, iglesia? No se va a las islas del mar. Presten atención, menciona aún las islas del mar. En cambio, muchos están adquiriendo más tierras para cultivar más. Ahora vamos a ver, este punto es bien importante. Muchos están, ¿qué, hermanos? Muchos están adquiriendo más tierras para cultivar, ¿qué? Más. Para ganar más dinero. Miren el mensaje que Dios le está dando a la iglesia por medio de su siervo en el año 1901. Para comprar más tierras, para tener más productos agrícolas, para ganar más dinero, para comprar más tierra, más casas, siempre aumentando cada vez más lo que tienen. Pareciera que el mensaje es para nosotros, ¿verdad?
Porque estamos echando raíces ¿en dónde? Y seguimos construyendo en las ciudades. Y seguimos adquiriendo más posesiones en las ciudades. Más casas. Más propiedades. Pero no tenemos dinero para salir al campo. Y sin embargo, todos afirman creer que llegará el día cuando no podrán comprar ni vender. Porque ellos lo creían. Ellos creían en ese mensaje. Porque llegaría el momento donde, dice aquí, sin embargo, todos afirman creer que llegaría el día cuando no podrán comprar ni vender y en el que no deberían no haber tenido nada. ¿Por qué entonces comprar más propiedades y seguir así cuando esperan que llegue el día en que no puedan comprar ni vender? Escuchen, ellos estaban echando raíces ¿en dónde? Aquí, en Estados Unidos, ¿ok? Adquiriendo más propiedades, que es lo que está pasando hoy día con el pueblo. Cuando sabían que iba a llegar el momento donde no se iba a poder comprar ni qué, ni vender. ¿No es lo correcto vender todo lo que ustedes puedan? Bueno, porque ellos creían que esto venía ya. Ellos creían que ya venía la abominación desoladora. Ellos creían que ya venía. No ha llegado, hermano, porque Dios ha tenido misericordia con su pueblo, hermano. Hay que darle gracias a Dios por su misericordia. Ahora, después de que él dijo eso, ahora viene la cita. Que tantos ustedes han recibido, pero que quizás no han tenido el contexto completo de la cita. Ahora él dice, se acerca el día cuando todo adventista del séptimo día en Estados Unidos daría todo lo que tiene y casi su vida si pudiera estar fuera de los Estados Unidos. ¿Ahora hace sentido la cita? Pero ¿cuál es el contexto, hermano? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que ellos tenían que salir de vender sus cosas, vender lo que tenían, para utilizar esos recursos, ¿para qué? Para la obra del Señor, hermano. Por eso es que, hermano, se hace un llamado constantemente. Yo veo el pastor enamorado que a veces pena me da que el hombre siempre está ahí siendo llamado para la obra del Señor. Y muchos a veces vienen con la crítica. ¿Qué mucho piden? ¿Qué mucho dinero piden? Sí, hermano, porque eso sucede. ¿Ustedes saben cuánto cuesta, hermano, hoy día para levantar un edificio como este? Yo soy testigo, hermano. Yo he estado aquí ayudando al pastor enamorado. Estoy encargado de lo que es la electricidad aquí. Yo he hecho las compras bajo la compañía que tengo. He hecho la compra de los materiales. Son miles largos los que se gastan solo en materiales. Y entonces el pueblo quiere seguir acumulando riquezas en la ciudad y no invertir ese dinero para proclamar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Estamos entendiendo el contexto de la cita? Sigue diciendo la cita. Estoy hablando ahora de algo que le interesa a todo adventista del séptimo día. Viene el día y no está lejos cuando todo adventista del séptimo día deseará con todo su corazón estar fuera de los Estados Unidos. Y multitudes se condenarán a sí mismas y se inquietarán a sí mismas bajo la condenación de que no salieron de los Estados Unidos cuando tuvieron la oportunidad. ¿Para qué, hermanos? Para predicar el evangelio. Aquí él nos está diciendo que nosotros tenemos que salir de Estados Unidos por causa de la persecución tan terrible que viene. Hermano, ¿por qué estamos huyendo de la persecución? Hay personas que viven inquietas por la persecución. Oremos para que venga la persecución. Sí. ¿No dicen amén a eso? Pregunto, ¿necesitamos la persecución? ¿Por qué le huimos a la persecución si la necesitamos, hermano? Para que se vaya todo este orgullo que tenemos, que hoy día por cualquier tontería nos estamos enojando. Ah, el hermano ya no me miró bien, ya no vamos a la iglesia. Si la, hermano, la persecución es lo que la iglesia necesita.
Cuando la iglesia fue más poderosa en los días de los apóstoles fue cuando fue perseguida, mientras no fue perseguida por el imperio romano, ni por la iglesia establecida en aquel entonces. La iglesia se mantenía en dimes y diretes y no crecía. Pero cuando ellos comprendieron que necesitaban revelar el carácter de Cristo en su vida, cuando ellos comprendieron la hermosura de la santidad de nuestro Maestro, ellos se unieron. Pero ¿cuándo se unieron? Cuando vino la persecución. Evento de los últimos días. Página 156 dice claramente: la persecución induce a la unidad entre el pueblo de Dios. ¿Qué induce a la unidad? La persecución. ¿Y por qué huimos de ella? Hay que salir de Estados Unidos, porque aquí esto va a estar terrible. Miren, hermanos, que venga la persecución. Es lo que necesitamos. Pero preparémonos en ayuno, en oración, en santificación, en busca de la presencia de Dios todos los días, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios, y preparémonos. Salgamos a los campos, busquemos un pedazo de tierra. Si usted no puede ir a su país, hermano, hay que entender, en nuestros países, Centroamérica, Sudamérica, está difícil la situación. ¿Sí o no? Está difícil. Está difícil. Los carteles están tomando control de muchos lugares. Pero si usted tiene la oportunidad de adquirir un pedazo de tierra aquí en esta nación, hágalo. Usted cumpla con lo que Dios pide de usted y Dios lo va a proteger donde usted está. Ese será el lugar de refugio. Ese será el lugar de oasis para el pueblo de Dios. Lugares donde, hermanos, estemos preparándonos, hermanos, para la proclamación del mensaje en las grandes ciudades, llenos del Espíritu del poder de Dios. Dice esta cita: cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Bendito sea el nombre de Dios. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habían extraviado lejos de redil regresarán para seguir al gran pastor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El pueblo de Dios se unirá. ¿El pueblo de Dios qué? Se unirá. ¿Pero cuándo se va a unir? Bajo la persecución. ¿Y por qué queremos huir de la persecución? Oremos para que venga. En la persecución, ¿de quién yo me voy a pegar para que me ayude? Aparte de Dios. No, aparte de Dios, porque Dios es... Pero... no es entre nosotros mismos, hermanos. Los que amamos la verdad presente, los que amamos este mensaje. En la persecución, ¿a dónde tú vas a buscar refugio? Con tus hermanos. ¿Quién te va a estar en un mismo sentir contigo? Tus hermanos en la fe. Que estén en un mismo sentir en esta verdad presente. Porque muchos que hoy no creen en esta verdad presente, que defienden conferencias y que defienden concilios, muchos de ellos serán los peores enemigos de nosotros. Como fue la iglesia judía. En este día Dios te está haciendo un llamado a que tomes una decisión ya. Porque la abominación desoladora está delante de nuestros ojos. Y cuando venga la dominical, no va a haber ya escapatoria. ¿Sí o no? Yo no estoy hablando de mis propias palabras, hermano. Estoy hablando con un escrito está. Hermanos, el pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido ante el peligro común. Cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién será considerado mayor. Amén, hermanos. ¿Ustedes quieren que la iglesia crezca en unidad en el espíritu? Oremos por la persecución. Oremos para que venga. Porque yo estoy seguro que cuando eso venga, hermano, nos vamos a unir más todavía. Nadie va a decir esto es mío o esto es tuyo. No, esto es mío nada más. Ahí todos, hermanos, estaremos en un mismo sentir. Hoy día estamos muy cómodos en estas ciudades. Y los que tienen negocios, pónganlos en las manos del Señor, hermano.
Salgan, hermanos. El contexto de la cita, hermanos, está sumamente claro. Voy a leer la última cita. Y él sigue diciendo, ahora él menciona una cita del Espíritu de Profecía que dice así. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, dice a él, citando una cita del Espíritu de Profecía, los Estados Unidos se separará completamente de la justicia cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía que está encima de nosotros ya podrá ser para nosotros una señal de que llegó el límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación tomó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. El pueblo de Dios, sea esta iglesia adventista, será sumido entonces en aquellas escenas de aflicción y de angustia de Jacob. La salida es ya, hermano. Tenemos que orarle y pedir a Dios que nos abra las puertas para comprar un pedazo de tierra donde Dios lo quiera ubicar a usted. Si Dios le pone en su corazón irse a su país, vaya a su país. Pero ponga todo en oración. La salida del campo tampoco es a la prisa, no es alocadamente. Hay que hacer preparación, hay que orar. Hay que pedir a Dios que abra el camino. Si Dios te pone en el corazón que sea en este país, hágalo en este país. Pero tome una decisión ya. Ministerios presentes, ministerios que nos están escuchando, hagamos preparación para esta crisis. Ya hay que parar de estar construyendo tanto en estas grandes ciudades. Ya hay que parar de estar poniendo nuestros intereses en estas ciudades. Es tiempo de prepararnos. Porque el Señor viene pronto. Conforme Dios vaya abriendo el camino, muévase por fe que Dios le va a abrir las puertas. Va a requerir sacrificio. Vas a tener que trabajar un poco más para adquirir el dinero. Pero Dios te lo va a proveer, hermano. Movámonos por fe. Dios va a abrir las puertas. No tengamos temor, hermanos. No tengamos miedo a la persecución, porque la necesitamos. No tengamos miedo, simplemente obedezcamos toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, tomemos en serio el mensaje del Señor de esta mañana. No sea un mensaje más. Y si eres de la idea de que tienes que esperar la ley dominical para salir del campo, pídele, Señor, que te ilumine, que te abra la puerta de tu corazón, que puedas comprender que es tiempo de salir ya. Es ya el tiempo, hermano. Iglesias, ministerios presentes, ministerios que nos escuchan, es tiempo de salir al campo para cumplir con el propósito del Señor. Dios va a abrir la puerta. Solamente pónganlo en oración. Obedecer la palabra del Señor. No sigamos sembrando, no permitamos que nuestras raíces sigan sembradas dentro de estas ciudades. Es mi preocupación, sinceramente. Dios nos ama, quiere nuestra salvación. Y por amor le dijo a la iglesia cristiana, cuando viene la abominación desoladora, salir.
ya para nosotros llegó. No la esperemos, porque ya llegó. Viene nuevamente. Por ahora viene Tito. No va a haber tiempo para sembrar. No va a haber tiempo para sembrar. No va a haber tiempo para edificación del carácter. Necesitamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Y que tomemos en serio este mensaje de esta mañana. Aunque vaya en contra de nuestros deseos, en contra de nuestra voluntad, pero seamos fieles al Señor. Oremos, hermanos. Querido Dios, en esta mañana tú has hablado a nuestros corazones. Solo te pedimos que nos ayudes a ser humildes y aceptar el mensaje en nuestros corazones y a obrar por fe, creyendo en tu palabra. Porque cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Ayúdanos a hacer planes, Señor. Ábrenos las puertas, por favor. Ayuda a muchos hermanos que quizás no tienen los medios para poder salir, pero que sabemos, Señor, que si con fe oran y buscan, tu palabra dice que el que busca hallará. Te lo suplicamos, Señor, danos de tu gracia y ábrenos las puertas, por favor, para que de alguna manera podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.